¿Qué pasaría si el aborto no fuera un pecado que pesa para siempre, ni una mancha imposible de borrar, sino una experiencia inscrita en un diseño mucho más vasto de lo que alcanzamos a comprender? Y si, en lugar de condena, el aborto formara parte de una danza cósmica de almas, un entrelazado de destinos que se cruzan, no para destruirse, sino para transformarse. La mayoría de las religiones y de los discursos sociales lo reducen a un dilema moral, una línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto. Pero Alice Bailey, con su visión esotérica y espiritual, nos invita a mirar más allá de las categorías humanas. Ella nos plantea que el aborto no es un castigo impuesto desde afuera, sino una oportunidad de aprendizaje compartido. Porque la gran pregunta no es quién tiene la culpa, sino qué significa esta experiencia en el tejido infinito del alma. Imagina por un momento que las decisiones más difíciles que enfrentamos no fueran errores aislados, sino capítulos de una historia que se extiende a través de múltiples vidas. Que el alma que intenta encarnar ya conoce las circunstancias, que elige a la madre, al padre, al contexto, sabiendo incluso que puede no llegar a nacer. ¿Y si ese encuentro fugaz, ese intento interrumpido, ya cumpliera una misión invisible? Tal vez enseñar sobre la compasión, tal vez despertar una conciencia dormida, tal vez recordar que cada vínculo trasciende el tiempo y la materia. Entonces la pregunta inicial se transforma. El precio del aborto no recae en una sola persona cargando con culpa eterna, sino en todos los involucrados compartiendo un proceso de crecimiento. El precio no es castigo, es conciencia. No es condena, es expansión. Y lo más provocador de todo, ese precio puede convertirse en un regalo espiritual, en una semilla de transformación que solo germina en quienes tienen el valor de mirar más allá de la superficie del dolor. Hoy vamos a adentrarnos en una de las visiones más desafiantes, y al mismo tiempo, más incomprendidas de Alice Bailey. La manera en que el karma se manifiesta en la experiencia del aborto. Para muchos, hablar de este tema significa entrar en un terreno cargado de juicios, emociones intensas y posturas rígidas. Las religiones lo convierten en un asunto moral de blanco o negro. La política lo utiliza como bandera ideológica. La sociedad moderna lo transforma en una batalla interminable de opiniones enfrentadas. Sin embargo, Bailey propone un enfoque completamente diferente. Uno que no gira en torno a la condena ni a la absolución, sino a la comprensión de un orden espiritual más profundo que casi todos hemos olvidado. Alice Bailey, escritora esotérica del siglo XX y discípula de corrientes teosóficas, dedicó gran parte de su obra a explorar la naturaleza del alma, la reencarnación y las leyes universales que nos conectan a todos. Según ella, nada en la vida ocurre por accidente. Cada encuentro, cada pérdida, cada decisión difícil, forma parte de una trama mayor en la que las almas cooperan para crecer. El aborto, dentro de esta visión, no es un fin abrupto, sino una transformación del vínculo entre dos conciencias que ya estaban unidas antes de la concepción. Lo provocador de su enseñanza es que desplaza la mirada del pecado al propósito. No se trata de señalar culpables ni de asignar castigos eternos, sino de preguntarnos, ¿qué quiso enseñarnos esa experiencia? ¿Qué vínculo espiritual continúa vivo más allá de la materia? ¿Cómo puede una decisión tan dolorosa convertirse en un camino de despertar interior? En lugar de reducir el aborto a un error irreparable, Bailey lo interpreta como parte de la danza del karma, un ciclo de aprendizajes compartidos, un lazo que no desaparece, sino que cambia de forma. Esta perspectiva abre un horizonte distinto. El deber en cada elección, incluso en las más difíciles, una puerta hacia la evolución del alma y una invitación a la compasión. Imagina a una mujer que, muchos años después de haber interrumpido un embarazo, sigue sintiendo un vacío que ninguna palabra consigue explicar. A lo largo de su vida ha intentado darle un nombre a esa sensación: culpa, nostalgia,
arrepentimiento. Pero nada encaja del todo, porque lo que la acompaña no es solo un recuerdo doloroso, sino la impresión de que alguien todavía está con ella, de que existe un vínculo invisible que no se rompió con aquella decisión. A veces aparece en sueños, a veces en un suspiro repentino al ver a un niño en la calle, o en la intuición de que alguien la mira desde otro plano. Ese dilema íntimo, tan frecuente y tan silenciado, fue justamente el que Alice Bailey abordó en sus escritos sobre la continuidad del alma y los hilos invisibles del karma. Bailey afirmaba que el alma que intenta encarnar lo hace con plena conciencia de las circunstancias en las que llega. Conoce a la madre que ha elegido, sabe los desafíos que la esperan, e incluso entiende que la gestación puede no completarse. Por eso, desde esta perspectiva, lo que la mujer siente años después no es simplemente un eco psicológico, sino el reconocimiento profundo de que un vínculo espiritual sigue vivo. El aborto no destruye la relación, la transforma, y esa transformación se convierte en una oportunidad de aprendizaje, tanto para la madre como para el alma que no nació. Este relato no es el de una sola persona. Es la historia de muchas mujeres y familias que, en silencio, cargan con preguntas como: ¿dónde está ahora ese ser? ¿Me juzga? ¿Volverá? Bailey responde que nada se pierde, que cada conexión permanece en otro nivel de la realidad, y que lo que sentimos como vacío es en realidad la presencia de un lazo sagrado que espera ser reconocido. Alice Bailey rompe con una de las ideas más arraigadas en la conciencia colectiva, la de que el aborto es únicamente un error o un castigo. Para ella, reducirlo a esas categorías es limitar la verdadera dimensión espiritual del acontecimiento. Su visión va más allá de la moral tradicional y de los juicios impuestos por instituciones religiosas o sociales. Bailey enseña que el karma no debe ser entendido como una sentencia que pesa sobre los hombros, sino como una relación viva, dinámica y profundamente significativa. Según su perspectiva, cada alma entra en contacto con otra por un propósito, una lección, un acuerdo previo en el viaje eterno de la conciencia. Así, cuando un embarazo se interrumpe, no se trata de un lazo roto para siempre, ni de una deuda impagable. Lo que ocurre, en palabras de Bailey, es una transformación. El vínculo entre la madre, el padre y el alma que intentó encarnar cambia de forma, se desplaza a otro nivel de existencia, pero nunca desaparece. Esto significa que el aborto no marca el final de una conexión, sino el inicio de otra etapa de esa relación kármica. La energía creada en ese encuentro no se pierde, se reconfigura y continúa actuando en la vida de quienes participaron. A veces se manifiesta como una sensación de presencia, como sueños reveladores, como un despertar interior que empuja a la persona hacia una mayor compasión y sensibilidad. Bailey desmonta, de esta manera, la visión de un universo que juzga y condena, para sustituirla por la de un universo que educa, acompaña y transforma. El alma que no nació no es enemiga ni víctima, es un ser con el que existe una historia previa y futura. El aborto, lejos de ser un final absoluto, es un episodio dentro de esa narrativa infinita, y es allí donde radica la verdadera revelación. No somos prisioneros de la culpa eterna, somos participantes de un proceso de evolución compartida. Según la visión espiritual transmitida por Alice Bailey, el alma que intenta encarnar no lo hace de manera accidental ni azarosa. Antes de tomar la decisión de acercarse a una nueva existencia física, esa alma contempla cuidadosamente las circunstancias que encontrará, la familia en la que nacerá, las condiciones sociales y emocionales de sus padres, e incluso las pruebas y obstáculos que aparecerán en el camino. Sabe, de algún modo, a quién elige como madre y comprende la razón de esa elección. No es una decisión tomada desde la ignorancia, sino desde una sabiduría profunda que forma parte de su propio plan de evolución. Lo sorprendente de esta perspectiva
es que incluso el hecho de no llegar a nacer puede cumplir un propósito espiritual. Puede que esa alma haya necesitado simplemente un instante de conexión con el cuerpo de la madre para completar una experiencia pendiente. Puede que haya buscado despertar en ella una sensibilidad nueva o generar un cambio de rumbo en la vida de la familia. En este sentido, la interrupción de la gestación no significa fracaso, sino cumplimiento de un acuerdo invisible. El karma, entonces, no es deuda ni castigo. Es conexión. Es un hilo que se teje de manera constante entre las almas. Un lazo que no se rompe con la muerte, ni con la interrupción de un embarazo. Este hilo atraviesa el tiempo, las vidas pasadas y las futuras, sosteniendo un relato mayor en el que todos participamos. Bailey afirma que lo que sentimos como vacío o como herida puede ser en realidad la memoria de esa conexión sagrada que sigue viva en otros planos. Así, lo que a primera vista parece una pérdida, se convierte en una enseñanza. Lo que creemos un final, se transforma en una transición. El alma y la madre continúan vinculadas, y ambas crecen a través de esa experiencia. En lugar de condena, encontramos propósito. En lugar de castigo, descubrimos evolución compartida. El aborto, visto desde esta óptica, deja de ser un estigma y pasa a ser un pasaje dentro de una historia espiritual infinita. Si este tema resuena contigo, si al escucharlo sientes que se mueven dentro de ti memorias, preguntas o incluso heridas que creías enterradas, te invito a dar un me gusta a este video y a suscribirte al canal. Puede parecer un gesto pequeño, casi superficial, pero en realidad es una manera de decir, quiero seguir explorando lo que otros prefieren callar. Aquí no estamos para repetir dogmas ni para imponer verdades absolutas, sino para abrir un espacio de diálogo y reflexión profunda, donde lo espiritual, lo humano y lo misterioso se encuentran. Cada vez que participas, cada vez que comentas o compartes, ayudas a construir una comunidad donde se honra el silencio roto, donde se pueden pronunciar palabras que la sociedad suele esconder bajo el peso del juicio. Tal vez nunca hayas contado a nadie lo que viviste. Tal vez cargues con preguntas que no han encontrado respuesta. Aquí no encontrarás condena, sino compañía. No escucharás frases hechas, sino la invitación a pensar y sentir por ti mismo, con respeto y con compasión. Dar un me gusta no es solo apoyar un canal, es apoyar la búsqueda de significados más profundos. Suscribirte no es un clic automático, es comprometerte contigo mismo a seguir abriendo puertas interiores, a seguir cuestionando lo establecido, a permitirte recibir nuevas perspectivas que quizás transformen tu forma de ver la vida, la muerte, las relaciones y el alma. Este canal existe porque hay quienes, como tú, sienten que las respuestas convencionales ya no son suficientes. Aquí nos reunimos los que tenemos el coraje de mirar más allá de la superficie. Si has llegado hasta este punto del video, no es casualidad, es porque tu propia alma te ha guiado. Entonces, acompáñanos. Haz que esta conversación crezca. Juntos podemos crear un espacio donde las verdades que otros prefieren callar se conviertan en semillas de conciencia y de sanación. Cuando Alice Bailey habla de karma, no lo describe como lo solemos escuchar en frases populares. Haces algo malo y la vida te lo devuelve. Para ella, el karma real no es un castigo ni un sistema de recompensas. Es un vínculo, un hilo invisible que une a las almas a lo largo de múltiples vidas y circunstancias. Cada encuentro, cada decisión y cada relación forman parte de una red de conexiones que buscan completarse, crecer y transformarse. El aborto, visto desde esta perspectiva, no genera culpa eterna, sino una oportunidad de reconocer y profundizar en ese vínculo que ya existía antes de la concepción. El segundo aspecto es el alma que elige. Bailey enseña que las almas no llegan al azar. Cada una decide dónde, con quién y en qué contexto quiere nacer, porque esas condiciones ofrecerán las experiencias que necesita para evolucionar. Incluso sabe que la gestación podría no completarse,
y aún así elige ese camino porque hay algo que aprender o que enseñar en ese breve encuentro. Este entendimiento cambia la forma en que miramos el aborto, ya no como un error inesperado, sino como parte de un acuerdo previo entre conciencias. Luego aparece la idea de la transformación del lazo. Cuando la gestación se interrumpe, el vínculo entre el alma y los padres no se rompe, sino que se desplaza a otro plano. Puede manifestarse como una presencia cercana, como sueños reveladores, como un despertar espiritual. El alma no desaparece, sigue conectada, quizá preparando un regreso en otra vida, quizá acompañando desde el mundo sutil como guía o inspiración. Finalmente, está el aprendizaje humano. Cada decisión abre caminos de compasión y conciencia. La experiencia del aborto, con toda su carga emocional, puede convertirse en una puerta hacia una mayor sensibilidad por la vida, hacia la capacidad de entender el dolor ajeno y hacia la apertura a lo espiritual. No es sufrimiento vacío, es una oportunidad de crecer, de reconciliarse con uno mismo y de transformar la herida en sabiduría. ¿Alguna vez sentiste la presencia de un alma que no llegó a nacer? Tal vez fue en un sueño tan vívido que parecía real, donde aparecía un niño o una niña que reconocías sin haberlos visto nunca. O quizás fue en una sensación repentina, en medio del silencio, como si alguien invisible te acompañara. Puede haber sido un susurro interno, una energía suave que no puedes explicar con la mente, pero que tu corazón reconoció de inmediato. Estas experiencias, aunque a veces desconcertantes, son mucho más comunes de lo que creemos. Y compartirlas puede ser un acto de sanación no solo personal, sino colectivo. Alice Bailey explicaba que las almas que no llegan a completar la encarnación mantienen un lazo con la madre, el padre o la familia. Ese vínculo no desaparece con la interrupción del embarazo. Se transforma en una conexión sutil que puede manifestarse en diversas formas. Intuiciones, sensaciones, señales, coincidencias repetidas. Por eso, lo que a veces pensamos que es imaginación o autoengaño puede ser, en realidad, el lenguaje de esa alma que aún está unida a nosotros. Por eso, hoy te pregunto directamente, ¿has vivido algo así? ¿Has sentido que una presencia te acompaña en momentos de silencio? ¿Has soñado con un ser que parecía mirarte desde otro plano? ¿Has experimentado la certeza inexplicable de que alguien estaba allí contigo, aunque nunca llegó a nacer? Si es así, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Lo que compartas puede iluminar la vida de otra persona que se siente sola en este camino. Este canal quiere ser un espacio seguro donde las vivencias espirituales se tomen en serio, sin burlas y sin juicios. Tu historia importa. Y al contarla, no solo te liberas un poco más, sino que también abres la puerta para que otros comprendan que no están solos. A veces, la mayor revelación llega cuando descubrimos que lo que guardábamos en silencio también late en el corazón de muchos más. Entonces, ¿quién paga realmente el precio del aborto? Esta es la pregunta que durante siglos se ha repetido con miedo y con juicios, y que tantas personas han cargado en silencio. Según la visión espiritual de Alice Bailey, nadie paga en el sentido de culpa o castigo eterno. La vida no funciona como un tribunal cósmico, en el que se acumulan errores y deudas que deben ser cobradas con sufrimiento. El universo, visto desde las leyes del alma, no condena. Educa, acompaña, transforma. Bailey explica que el precio del aborto se comparte entre todos los involucrados. La madre no queda sola con un peso insoportable, porque la experiencia también toca al padre, y sobre todo, forma parte del camino del alma que intentó encarnar. No se trata de víctimas y culpables, sino de compañeros en un proceso evolutivo común. Cada uno aprende algo distinto. La madre puede desarrollar una sensibilidad mayor hacia la vida. El padre puede despertar a la responsabilidad emocional o espiritual, y el alma puede cumplir con un propósito profundo incluso en su breve intento de existencia.
El costo no es condena, sino conciencia. Es el despertar a una realidad más amplia, donde cada decisión deja huellas, no como castigo, sino como posibilidad de crecimiento. Muchas veces esa conciencia se expresa como compasión hacia uno mismo, hacia los demás y hacia la fragilidad de la condición humana. Lo que parece pérdida o fracaso se convierte en semilla de entendimiento, en una oportunidad de amar con más amplitud y profundidad. En este sentido, el aborto no se reduce a un hecho aislado y trágico. Es parte de un tejido espiritual mayor, en el que las almas pactan experiencias que desafían nuestra comprensión racional. El precio, entonces, no se mide en dolor eterno, sino en expansión de la conciencia. Y lo más revelador es que ese precio, compartido, puede transformarse en un regalo. La posibilidad de ver más allá del juicio, de descubrir que incluso en las decisiones más duras se esconde la chispa de la evolución. Alice Bailey no se limita a describir lo que ocurre en el plano espiritual. También ofrece un camino de sanación para quienes han vivido la experiencia del aborto y sienten que algo quedó inconcluso. Para ella, la cura no se encuentra en negar lo sucedido, ni en cargar con culpa eterna, sino en transformar la relación con esa alma y con uno mismo a través de prácticas conscientes. El primer paso es reconocer al alma. Bailey recomienda hablarle en oración o en meditación, abrir un espacio interior para agradecer su presencia, aunque haya sido breve. Nombrar a esa alma, reconocer su intento de encarnar, es ya un acto de respeto y de amor que calma la sensación de vacío. El segundo paso es agradecer la conexión. En vez de ver la experiencia como un error, se trata de comprender que hubo un encuentro sagrado que dejó una huella espiritual. Agradecer ese vínculo, aunque sea invisible, ayuda a percibirlo no como pérdida, sino como una oportunidad de evolución compartida. El tercer paso es el perdón a uno mismo, entendido como un proceso por capas. No se trata de un único gesto, sino de un camino continuo. Hoy puedes perdonarte por haber tomado una decisión difícil en un contexto determinado. Mañana puedes perdonarte por no haber sabido más. Con el tiempo, aprendes a perdonarte simplemente por ser humano y limitado. Cada capa de perdón abre una nueva comprensión y aligera el peso de la experiencia. Finalmente, Bailey sugiere transformar la herida en servicio. Muchas personas, tras atravesar un aborto, desarrollan una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno, hacia la infancia, hacia la fragilidad de la vida. Esa energía puede convertirse en motor de compasión, ayudar a otras mujeres, acompañar a quienes viven duelos silenciosos, trabajar en espacios de apoyo y escucha. De esta manera, la herida deja de ser un punto de sufrimiento y se convierte en fuente de luz para otros. Así, el camino de sanación no borra el pasado, pero lo transfigura, no elimina el recuerdo, lo dignifica. Y en ese proceso, tanto la madre como el alma encuentran un terreno fértil donde el dolor se transforma en sabiduría y la culpa en amor. Cuando ampliamos la mirada, comprendemos que este no es un tema reducido únicamente al aborto, sino a la naturaleza misma del alma y su recorrido eterno. Alice Bailey insiste en que el cuerpo físico es apenas un vehículo, un instrumento pasajero que permite a la conciencia experimentar aprendizajes en el mundo material. El verdadero viajero es el alma, y ese viajero nunca se pierde, nunca muere, nunca deja de evolucionar. Desde esta perspectiva, incluso los encuentros más breves, aquellos que no llegan a convertirse en una vida completa en la tierra, dejan huellas profundas en la historia espiritual de quienes los experimentan. El alma no mide la experiencia en años, en respiraciones o en latidos. La mide en intensidad, en significado, en las conexiones que genera. Así, un embarazo interrumpido puede marcar la evolución de varias almas tanto como una vida entera. La relación madre-hijo, aunque breve, se convierte en un portal de enseñanza.
un recordatorio de la fragilidad de la existencia, de la sacralidad de cada vínculo y de la fuerza transformadora del amor que trasciende lo físico. Este zoom out nos invita a mirar nuestra vida como parte de un tapiz mayor, donde cada hilo está conectado con muchos otros. Lo que a los ojos humanos parece una tragedia irreparable, en el nivel del alma puede ser un acuerdo sagrado, un ensayo, un encuentro que tenía como propósito despertar la conciencia. Bailey sugiere que nada es en vano, que cada experiencia, por dolorosa o incompleta que parezca, cumple un rol en la evolución colectiva. Así el aborto deja de verse únicamente como una pérdida o un error, y pasa a entenderse como parte de un viaje eterno, en el que las almas se buscan, se encuentran, se separan, y se vuelven a encontrar bajo distintas formas. La madre no está sola, el alma no está perdida, y el vínculo no desaparece. Simplemente cambia de escenario, de intensidad y de propósito. Desde lo eterno, todo encuentro cuenta, todo vínculo transforma y toda experiencia suma a la expansión de la conciencia. Alice Bailey nos invita a cuestionar uno de los paradigmas más arraigados en la mente humana, la idea de que la vida solo tiene valor si se prolonga durante años. Desde su visión espiritual, una vida no se mide en tiempo, sino en intensidad de propósito. El alma no cuenta los días ni las semanas, no clasifica su evolución en función de cuánto dura su estancia en el plano físico. Lo que realmente importa es la calidad de la experiencia, la lección adquirida, la huella que deja en quienes participan de ese encuentro. Para algunas almas, basta un instante de unión para cumplir con su misión. Ese instante puede ser la concepción, un breve tiempo de gestación, o incluso el simple contacto energético con la madre antes de nacer. Desde lo humano, la pérdida parece insoportable, injusta, incompleta, pero desde la mirada del alma, puede tratarse de un acuerdo sagrado, una experiencia planeada de antemano para generar un despertar, para abrir un camino de sensibilidad, para sembrar compasión en quienes viven ese proceso. Bailey subraya que lo que la madre o el padre perciben como vacío puede ser en realidad un acto de amor de esa alma, que decidió participar de esa historia aún sabiendo que no permanecería en el mundo físico. Esa breve conexión puede ser suficiente para que ambas partes cumplan con un aprendizaje profundo. La madre puede descubrir la fuerza de elegir y de sostener. El padre puede aprender a acompañar o a reconocer su responsabilidad. Y el alma puede completar un ciclo evolutivo que no necesitaba décadas de vida, sino solo un instante de contacto. La pérdida, por dolorosa que sea, no debe interpretarse como un castigo o un fracaso, sino como una transformación. El vínculo no muere, se desplaza hacia otros planos. La misión no queda inconclusa, se cumple en otro nivel. Y el amor que nació en ese breve encuentro se convierte en semilla que seguirá creciendo en la conciencia de todos los involucrados. Así, lo que parecía una herida eterna puede ser comprendido como parte de un plan mayor, donde incluso lo efímero encierra un propósito eterno. En casi todas sus enseñanzas, Alice Bailey enfatiza una cualidad que, según ella, sostiene el tejido mismo del universo: la compasión. Cuando se aborda un tema tan delicado como el aborto, esta perspectiva resulta esencial, porque nos aparta de la mirada limitada del juicio humano y nos coloca en la frecuencia del entendimiento profundo. La sociedad, las religiones e incluso la voz interior de muchas personas tienden a reducir esta experiencia a culpa o error. Sin embargo, Bailey nos recuerda que la conciencia universal no condena, sino que observa cada situación desde la sabiduría de la totalidad. La compasión no significa justificar ni restar importancia al dolor, sino reconocer la complejidad de las decisiones humanas. Cada elección se da dentro de un contexto: circunstancias sociales, económicas, emocionales, espirituales. El alma que participa en este proceso ya conoce esas condiciones, y la madre o el padre
Actúan con las herramientas que tienen en ese momento de su vida. El universo, en lugar de castigarlos, les ofrece la oportunidad de crecer en comprensión y amor. Bailey insiste en que incluso las experiencias más duras pueden convertirse en portales hacia una compasión mayor. La mujer que atraviesa un aborto puede despertar una sensibilidad especial hacia los niños, hacia quienes sufren, hacia los silencios de otros corazones. El hombre que vive esta experiencia puede aprender a acompañar, a sostener o a replantearse el verdadero sentido de la responsabilidad. Y el alma que no llega a nacer no queda relegada al olvido. Participa como guía, como presencia, como chispa de amor que continúa su viaje y enriquece a quienes tocó brevemente. La enseñanza central es clara. No somos seres destinados a la condena, sino a la evolución. La compasión abre el camino para transformar la culpa en comprensión, el dolor en sabiduría, la pérdida en amor más amplio. Mirar el aborto desde esta luz no significa ignorar la herida, sino dignificarla. Significa reconocer que, incluso en las decisiones más difíciles, el universo sigue sosteniendo a todos los involucrados con un amor que no juzga, sino que enseña. Llegamos al momento en el que todas las piezas comienzan a encajar, y la visión de Alice Bailey revela su verdadera fuerza. El aborto no es una condena, sino una oportunidad de transformación espiritual. No eres un ser marcado por un error eterno. No llevas sobre tus hombros un castigo divino imposible de redimir. Lo que viviste, por doloroso que haya sido, es parte de un acuerdo más amplio que tu alma aceptó para crecer y expandirse. Este es el clímax transformador. Comprender que no estás roto, que no estás condenado, sino que estás siendo invitado a ver tu vida como parte de un tapiz sagrado, donde incluso las decisiones más duras tienen un sentido oculto. Bailey nos recuerda que el verdadero aprendizaje no surge de la perfección, sino de la tensión entre elección y consecuencia. El aborto, en este sentido, no se presenta como un punto final, sino como un umbral, el lugar donde el ser humano enfrenta su vulnerabilidad, pero también su capacidad infinita de elevarse. El alma que no llegó a nacer no se perdió, no desapareció en la nada, sino que transformó su relación contigo. Se convirtió en maestra silenciosa, en guardiana invisible, en chispa de conciencia que te invita a vivir con más profundidad. El clímax ocurre cuando dejamos de preguntar ¿qué hice mal? Y empezamos a preguntarnos ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de perspectiva es liberador, porque nos saca del círculo de la culpa y nos abre a la posibilidad de crecer en amor, en compasión y en sabiduría. El dolor no desaparece de un día para otro, pero deja de ser un peso que aplasta y se convierte en un fuego que purifica. Y aquí está la mayor revelación. Incluso en tu momento más oscuro, el universo no te abandona. La vida te está invitando a transformar la herida en camino, el silencio en voz, la pérdida en luz. Este es el trabajo sagrado que forja la madurez espiritual. Entender que lo que parecía un fin era, en realidad, una puerta hacia una dimensión más amplia de ti mismo y de la existencia. El amor no termina en los límites de la carne. Los lazos del espíritu son más fuertes que cualquier frontera y más duraderos que cualquier vida física. Alice Bailey nos enseñó que incluso las conexiones más breves, una concepción interrumpida, un instante de unión, permanecen vivas en el tejido invisible que une a las almas. Esa relación no muere, se transforma, se convierte en un susurro en los sueños, en una intuición en los momentos de silencio, en una chispa de ternura que aparece cuando más la necesitas. El alma que no llegó a nacer no te juzga, no te condena, camina contigo de otra manera, enseñándote que el amor verdadero trasciende toda barrera. Por eso quiero dejarte con una certeza. No estás solo, no estás rota, no estás castigado. Tu historia, incluso con sus dolores y decisiones difíciles, forma parte de un tapiz mayor donde cada hilo tiene un propósito.
Y ese propósito es siempre crecimiento, siempre expansión, siempre más amor. Si este mensaje tocó algo en tu interior, si sientes que estas palabras encendieron una luz en un rincón oscuro de tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar que no está condenado, que aún en la pérdida hay esperanza, que el vínculo con el alma permanece. Este canal existe para sostener conversaciones valientes, para dar voz a lo que tantos prefieren callar. Si deseas seguir explorando estos misterios con nosotros, suscríbete y forma parte de esta comunidad de buscadores, de almas que se atreven a mirar más allá de lo visible. Cada comentario, cada experiencia que compartes aquí, alimenta este espacio de verdad y compasión. Recuerda, las almas que hemos tocado, aunque solo por semanas, nunca nos abandonan. Siguen con nosotros como maestras silenciosas, como testigos de nuestro camino. Y en esa certeza, descubrimos que incluso la herida más profunda puede transformarse en la prueba más clara de que el amor nunca muere.